problemática del desarrollo, sea en la visión funcionalista, difusionista de la integración social e incorporación de la periferia, sea en la perspectiva crítica, principalmente en su matriz latinoamericana, en el activismo de las teorías de la dependencia cultural o en las críticas que en relación a ellas formularon tanto la economía política de la comunicación como los denominados estudios culturales latinoamericanos en sus inicios. La riqueza del debate en el interior del pensamiento comunicacional latinoamericano se relaciona, por cierto, con las influencias que habrá recibido del llamado estructuralismo latinoamericano, base fundacional de todo el pensamiento crítico del continente a partir de la segunda mitad del siglo XX, que será, así, bueno, la definición de Furtado que yo no la tengo aquí. La preocupación con el desarrollo y al mismo tiempo la crítica al mito del desarrollo inherente al método histórico estructural del pensamiento latinoamericano, como la profunda relación entre teoría y práctica que lo caracteriza, se perderán en gran medida en el campo de la comunicación en los años 80 y 90 con la hegemonía de un pensamiento marcadamente formalista, de una especie de academicismo abstraccionista apartado de la realidad, caudatario del engañoso concepto de posmodernidad. Aquí va a ser también una cita de Quijano que hace una bonita crítica a la idea de posmodernidad que todavía es importante en el debate académico hoy. Los avances conseguidos en el periodo en la organización académica, particularmente en Brasil, que es lo que yo conozco, se darán a costa de un retroceso importante del pensamiento crítico y del intento positivista de negar la existencia de la lucha epistemológica vinculada a la lucha de clases en el interior del campo. Dominada por el nuevo paradigma posmodernista y fascinada por el avance de las tecnologías de la información y de la comunicación, las teorías de la comunicación ayudarán a legitimar el cuento neoliberal de las bondades de la globalización, de los mercados desregulados, de las privatizaciones, etc. Una vez formados según esa clase de pensamiento integrista o eventualmente derrotista, nihilista, en el caso de los creyentes inadaptados, los egresados de nuestras escuelas de comunicación y periodismo podrán ejercer su papel ideológico en el interior y a servicio del pensamiento único y de las empresas oligopolistas que controlan los medios de comunicación en nuestros países. No será fácil liberarse de esa herencia, pues también los jóvenes investigadores que ingresan ahora como profesores en nuestras universidades acumulan déficits de formación crítica que tienden evidentemente a reproducirse. Este es el gran reto que la investigación en comunicación deberá enfrentar en América Latina. Retomar el pensamiento crítico y la preocupación, no quiero decir que el pensamiento crítico haya desaparecido, ¿no? Además, como dice Marqués de Melo, es una característica de que América Latina no tiene como liberarse al final de cuentas. Por más integrado que pretendas ser, siempre tendrás que ser crítico, de manera que aquí todavía se producen las cosas más interesantes que circulan en los eventos latinoamericanos e internacionales. Queda claro que aquí todavía se produce lo más interesante del pensamiento comunicacional a nivel internacional, porque lo que hacen afuera es bastante simplório, ¿no? Esta es nuestra fuerza y lo que yo quiero decir es que esta es nuestra fuerza y esa es la fuerza que hay que impulsar. Entonces, retomar el pensamiento crítico y la preocupación con formas de desarrollo socialmente justas y ambientalmente sostenibles, la adecuación a la realidad observable y su capacidad de incidir sobre la misma y solucionar los problemas concretos de la vida es lo que debería legitimar a la investigación y a la reflexión teórica. Gracias. Bueno, muy bien, pues agradecemos al doctor Bolaño esta sin duda interesante y provocadora conferencia, históricamente en el desarrollo también de la misma ciencia de la comunicación. Creo que nos da un punto de partida bastante interesante, conceptos como la industria cultural, repensar este concepto tanto como el concepto de la mediación, y sobre todo esta última parte en donde él nos hace esta propuesta muy interesante sobre
recuperar estos elementos de la formación crítica y el pensamiento crítico de América Latina para la formación de los investigadores. Me parece que son temas que nos deben de provocar muchas reflexiones y preguntas, y entonces les invito, justamente tenemos un buen espacio de tiempo para que podamos conversar con el doctor Bolaño, hacer preguntas, exponer dudas, y bueno, pues adelante, no sé cómo están las participaciones. Sí, vamos a pasar micrófono para, gracias, al profesor Alfonso, por favor. Gracias. Muchas felicidades, doctor. Ha estado muy interesante las reflexiones que compartió con nosotros. Entre tantas ideas que se vienen a la cabeza con esas reflexiones tan interesantes, me parece que uno de los puntos más significativos para la investigación de la comunicación, una gran beta para investigar, son las nuevas tecnologías, en este caso el Internet y las redes sociales, porque me llama la atención que dice que surge adecuado al modelo neoliberal, el Internet. Sin embargo, hay situaciones en las que, lejos de aportar a ese modelo neoliberal, va contrario a él. Tenemos el caso de esa tecnología, como es el que dio lugar a Wikileaks, que es no solo una resistencia, sino una agresión al sistema de la hegemonía norteamericana. También están los movimientos de los indignados en Europa, gracias a estas redes sociales. El movimiento de Al Qaeda se ha organizado a través del Internet. En China hay una gran preocupación por controlar por parte del gobierno el Internet, y en México, como momento histórico, ayer y antier tuvimos situaciones inéditas en este país. Jóvenes manifestándose en el marco del proceso electoral nacional que tenemos enfrente, a partir de las redes sociales, desvinculándose de la televisora Televisa, que es la más poderosa financieramente y políticamente hablando, organizándose y yéndose a manifestar. Anoche, sucedió ayer, frente a esa televisora, organizados por esas redes sociales. Y lo más importante para mí es que la televisora, en su noticiero estelar de López Dóriga, reconocieron y dieron la nota que había una manifestación afuera de las instalaciones de Televisa en Monterrey, en México, en Guadalajara, y habían surgido manifestaciones también en el sureste, en Mérida, en Cuernavaca y demás. Entonces veo que ya estas redes sociales están torciendo la mano a los sistemas de gobierno, a los grupos de control que controlan la industria cultural. Entonces yo pienso que vemos que esas redes sociales, ese uso, está teniendo un verdadero impacto en la sociedad, en la conciencia de sus usuarios, y sobre todo está afectando por lo menos la imagen de los dueños de la industria cultural, que ahora luchan por darse una limpiadita de la pésima imagen que han construido a lo largo de los años. Y repito, creo que esa es una beta importante de investigación para la comunicación dentro de este enfoque de la dependencia cultural, del imperialismo cultural. Bueno, me gustaría ser tan optimista, pero lamentablemente no. Yo estoy estudiando el tema de Internet hace ya mucho tiempo, desde el principio. Mi proyecto de investigación actual, en mi laboratorio con mis alumnos, se llama Economía Política de Internet. Entonces estoy acompañando, sacamos un libro, un primer volumen en el 2007, ahora estamos sacando el volumen 2, porque este es una cosa que está cambiando mucho, ¿no? Porque es normal en el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación que en un principio esté dominado por la tecnología. Entonces los cambios tecnológicos hacen con que son determinantes todavía en ese proceso, aunque ya es muy evidente
¿cómo se organiza eso en términos económicos y de innovación? ¿Y cuál es la lógica de estos procesos? Entonces, yo estoy de acuerdo en parte con lo que tú dices, porque de hecho esto es contradictorio como siempre fue, ¿no? Entonces, yo siempre digo que si hay una tecnología de comunicación que demostró efectivamente que es revolucionaria, es la prensa escrita, ¿no? Porque estuvo en la Revolución Francesa y en la Revolución Rusa, y entonces esto está muy claro. Todas las otras tienen que probar todavía que tienen esta función. De hecho, Internet se inventó como a partir de diferentes intereses, pero básicamente como un proyecto del Departamento de Estado norteamericano interesado en crear una red, se dice, invulnerable, ¿no? Porque no tiene un centro, pero no es solamente eso, una red también de control que se puede estructurar en nivel internacional, y eso se ve hoy de manera muy clara, porque en Internet todo es visible y las posibilidades de control por parte de las autoridades es absolutamente total, es muy difícil, muy diferente de lo que existía en la prensa clandestina, por ejemplo, de la época de la Revolución Rusa. Entonces hay que tener mucho cuidado en relación a eso. Un ejemplo que se da siempre, por ejemplo, es el o recientemente, es el de la primavera árabe, el caso de Egipto, donde no hubo ninguna revolución, donde el sistema se estructuró y donde la gente que metió la cara en las llamadas redes sociales, pues están presos y están siendo juzgados en este momento, y posiblemente quien vaya a ganar la elección sea el candidato vinculado al régimen anterior, y el sistema militar lo organizó de manera muy clara y la hegemonía norteamericana ahí adentro se mantiene. Entonces, a mí me parece que esto hay que mirarlo de forma compleja. Bueno, es claro, a mí me gusta Internet, yo tengo una revista en Internet que antes no podía tener, hace 14 años, es una forma interesante de relación como cualquier otra. Qué sé yo, en el 68 los estudiantes se organizaban de una forma, no había Internet, entonces se hacían carteles, se pintaban los muros, y etcétera. Ahora se organizan de otra, es una tecnología que ha sido puesta ahí y que de hecho es necesario tomarla. Pero lo que debe estar muy claro es que la tecnología, en cuanto a tecnología, no produce cambios sociales. La tecnología ahí está y debe ser utilizada de una o de otra manera. Más, la constitución misma de la tecnología, la tecnología tampoco es neutral. Entonces yo he escuchado una vez una charla muy interesante de Saskia Sassen, que hizo una investigación de recepción, sobre cuáles son los grupos sociales que mejor utilizan, según sus propios intereses, a las tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, a ver si adivinen cuál es el grupo social que mejor utiliza Internet, según sus propios intereses. El sistema financiero internacional, todo el desarrollo de las formas de seguridad y etcétera, porque todo el interés que tiene y la capacidad de inversión que tienen, ¿no?, hace con que el desarrollo tecnológico vaya muy marcadamente en el sentido de los intereses de esos grupos. Al paso que nosotros, o los movimientos sociales, tienen mucha dificultad en insertarse en eso. Tiene que dar, para organizar el movimiento social, tienes que entrar en el Facebook, en la red de Google, o no sé qué, significa que estás dependiente de estos poderes para poder organizarte. Es un problema, y es un problema que debe ser enfrentado, ¿no? Pues bueno, estoy de acuerdo, hay que utilizar las redes, hay instrumentos interesantes de creatividad que están disponibles, pero esto no se resuelve por la simple tecnología. Por lo contrario, la tecnología es un problema porque
evidentemente ahí está y no podemos escapar de ella, ¿no? Tenemos que estar ahí, o sea, es más un espacio todavía que hay que conquistar. Muy bien, Javier. Sí, César, en la exposición que has hecho, que ha sido interesante, tú concluyes diciendo, hoy día es necesario impulsar el pensamiento crítico porque la herencia que se ha recibido de la evolución de la comunicación ya es insuficiente para explicar lo que sucede. Y retomando lo que es la economía política, dices, ha construido algunas categorías como son las industrias culturales, otras que no mencionaste, pero serían poderes fácticos, incluso poderes fácticos en su etapa salvaje. Entonces, para explicar lo que hoy día está sucediendo y que tú dices, esa vitalidad viene de los países latinoamericanos, ya no de los países europeos o de los Estados Unidos, porque ahí se está produciendo algo bastante superficial. ¿Cuáles serían esas categorías que hoy día se tendrían que producir para explicar lo que está sucediendo en estos momentos en la perspectiva que el profesor acaba de explicar hace unos minutos? Bueno, no sé si voy a poder contestar así, cuáles serían las categorías de forma un poco complicado eso, ¿no? Tengo trabajos y está por ahí mi manera de pensar. Yo digo, la idea de que la herencia es insuficiente, yo digo, no sé, nosotros tenemos una tradición de pensamiento crítico importante en la comunicación y fuera de la comunicación. Entonces, mi punto central es que hay que recuperar el gran pensamiento social, en comunicación, en economía, en lo que sea, latinoamericano, ¿no? Aquel que como el de Furtado, que es mi caso particular, porque en el campo de la economía política es central para mí y además es el individuo en el estructuralismo latinoamericano que trabajó el tema de la cultura. Pero cité Quijano también, que es fundamental, es esencial para hacer la crítica epistemológica. Entonces nosotros tenemos una herencia buena, importante ahí, no voy a entrar en ese detalle, yo no soy especialista en historia del pensamiento, estoy escogiendo mis autores referentes, pero a mí me parece que este es un primer movimiento. Claro, toda herencia es insuficiente porque los problemas que están puestos en cada momento histórico son distintos. Entonces es necesario recuperar esto a partir de los problemas concretos que están puestos en este momento. Por ejemplo, el problema de las redes sociales, el problema de Internet, los problemas que están puestos en este momento exigen que se ejerza la creatividad sociológica, como se dice, ¿no? Para crear eventualmente nuevas categorías o nuevas perspectivas. Lo que yo digo es que tenemos una cultura intelectual que es distinta de la cultura intelectual que existe en otras partes. Entonces la economía política latinoamericana es distinta de la economía política europea. Yo veo eso de manera muy evidente. Hoy, por ejemplo, he leído bastante sobre el debate de la economía política, además de mis amigos, de gente que produce en el campo, que yo respeto, que son muy buenos, europeos, sobre el tema de la creatividad, y me parece muy limitado en relación a lo que se necesita discutir en el terreno latinoamericano. Yo encontré en Furtado cosas mucho más interesantes que en mis amigos europeos que están produciendo en este momento y que tienen una visión evidentemente a partir de su propia realidad y de su propia ortodoxia. Entonces la idea básicamente es esto. Yo aquí enfaticé la necesidad de retomar el concepto de mediación. A mí me parece que esta es una categoría central y fundamental del pensamiento latinoamericano, una contribución muy importante y que es necesario retomar y ampliarlo y cuestionarlo y criticarlo, porque de hecho, desde mi punto de vista, es lo que está en la definición misma del concepto de comunicación. Me parece, yo tengo una perspectiva que viene de la economía política y de entender esto como un elemento de contradicción, ¿no?
cómo el capital se apropia de la mediación, cómo se apropia en el sentido de la subsunción de Marx, ¿no? Y cómo esto se va transformando en formas de automatizadas o semi-automatizadas y de distanciamiento cada vez mayor entre el sujeto y el objeto que lo domina, ¿no? Eso viene directamente de una lectura de Marx, se puede sacar muy bien, pero yo creo que hay que filtrarlo y compararlo con las definiciones que existen en el campo. Eso yo no puedo desarrollar más que esta reflexión, porque esto va a quedar para el próximo momento en que encuentre fuerza para producir otra vez sobre temas más o menos epistemológicos, ¿no? Pero yo creo que esta cuestión es una cuestión central que no está totalmente definida. Además, no existe una categoría que se puede decir, bueno, esta ya existe y ahí estamos, salvo cosas muy, muy abstractas, ¿no? La mercancía, ¿no? El dinero, ¿no? Pero una categoría como la mediación exige todavía más, que se le dé más vueltas para entender el problema de la contradicción y el problema de la relación entre la producción material, la cultura y el pensamiento. No sé si te contesté, pero es muy difícil, ¿no? Muy bien, gracias. Adela y después Alma Rosa, por favor. Buenos días. Bueno, hay un cambio inherente definitivamente en los medios de comunicación a través de las TICs. Sin embargo, todavía no se ha podido, por ejemplo, hacer una buena legislación para poder controlar todas estas redes, porque es difícil por su propia dinámica. Entonces también se dan nuevos mecanismos para la opinión pública, que vienen siendo también parte obviamente, de los usuarios, en donde no hay una censura para decir todo lo que la gente de alguna manera está opinando. Sin embargo, considero que también, a pesar de estas nuevas tecnologías, hay un sector, o hay sectores todavía que son vulnerables a esto porque no pueden tener un acceso a estas industrias, y en este sentido pues me refiero a las amas de casa, y me refiero también a los obreros, y me refiero también a todos estos sectores que de alguna manera son vulnerables, en el sentido de que no tienen precisamente estas condiciones económicas para poder llegar a esto. Mi pregunta entonces en ese sentido es, ¿cómo poder llegar a estas cuestiones, a estos sectores, cuando, bueno, se tiene en cuenta que todavía está la televisión tradicional como este sector importante, pero bueno, esto está rebasando, insisto, de una manera bastante considerable? Y entonces también mi otra pregunta sería, ¿cómo poder lograr para que estos sectores también, y hacer un estudio, un análisis, unas propuestas desde una perspectiva interdisciplinaria? Gracias, Adela. No sé si entendí bien toda la cuestión. Yo apunté aquí más o menos por dónde puedo contestar. Un tema que tú propones es el hecho de que cualquiera puede decir cualquier cosa en las redes, que no hay el mismo sistema de censura que hay, por ejemplo, en la televisión. Pues la televisión es un sistema de censura total, ¿no? El propietario dice lo que quiere porque se parte del principio de que además no es propietario, no es concesionario del servicio público, pero se parte del principio que tiene libertad de empresa y puede decir lo que quiera, emplear al periodista que le interese, echarlo a la calle y hacer lo que quiera. Entonces es un sistema de censura importante, mientras que en Internet y en las nuevas redes esto no existe. De hecho, no existe porque es una forma completamente distinta de organización, que por lo contrario demanda que la gente
introduzca contenido y no importa qué contenido. O sea, es un poco como antes, siempre se pudo publicar, se podría leer El Capital, vas a una librería, compras y está ahí disponible, y eso no cambia el sistema para nada, ¿no? Aquí también hay que analizar, habría que analizar una investigación importante de recepción, no sé, de audiencia, no sé cómo diría, sería ver exactamente la influencia que determinados productores de contenidos puedan tener en esto. Lo básico es que cuando yo pongo contenido en la red, no significa la idea del prosumer, ¿no?, que se dice. Yo lo entiendo no como el hecho de que el consumidor se transforma en productor, pero lo contrario, el productor se transforma en consumidor. Entonces yo quiero poner porque, por ejemplo, yo hacía un movimiento en la universidad y hacíamos unos carteles y los colgábamos en la pared. Y ahora puedo acceder a un público mucho más grande, entonces hacemos en Internet y los colgamos en Internet. Yo sigo produciendo el mismo tipo de contenido que no tiene ningún valor económico en cuanto contenido, y a partir de ahí, pero paso a consumir ya no más el tintero y los paños, no sé cómo se dice, para hacer la cosa, pero necesito consumir Word, Facebook, necesito consumir Microsoft, etc. Entonces el productor de contenido se ha trasladado a la red, y el impacto que esta producción tiene, es necesario ver qué límites alcanza, porque yo no puedo comparar un acto de este tipo, y peor, de un acto individual de uno que pone cualquier cosa, con la capacidad que tiene una organización, qué sé yo, como la Globo, por ejemplo, que tiene una estrategia, como se decía ayer aquí, transmediática, planificada, en que utiliza los diferentes medios de comunicación, uno para aprovechar sinergias, etcétera, con el objetivo único y antiguo de la función publicidad. Entonces, el impacto que tiene esta comunicación, con el poder que tiene, y la comunicación individual que está ahí, es un problema. Entonces, la censura tal vez no sea el tema central de estas redes, pero el control sí es un problema, porque los movimientos sociales, una vez que están ahí, se dan a ver, y cuando se dan a ver, tienen, decir, del punto de vista de quien controla, decir, dejamos a estos o censuramos a aquellos, ¿no? Entonces me parece que la idea Foucaultiana de la sociedad de control está plenamente materializada, visible, y ahí está, es así que funciona, ¿no? Es así que funciona. El otro tema que tú propones, que me parece muy importante, es el tema del acceso. Bueno, sea como sea, no hay cómo estar fuera de esto. Las relaciones sociales hoy pasan por ahí, y si queremos cambiar el mundo, esto pasa por cambiar la comunicación, y hay que entrar y dar la batalla en el interior de estas redes, de manera que el tema del acceso es fundamental, y una buena parte de nuestra población no tiene acceso. Entonces hay proyectos en ese sentido que los gobiernos están realizando, pero ahí hay que ver cuál es el interés que nosotros tenemos de tener acceso a esto, ¿no? Porque de hecho, por principio, el acceso significa que nos estamos insertando en el proyecto de las Global Information Infrastructures, o sea, estamos insertando al país en el proceso de organización de la, entre comillas, nueva economía, y de la nueva economía de las telecomunicaciones. Este es el sentido. Entonces, el simple acceso
no cuestiona la estructura del sistema. Del punto de vista del Estado nacional, es necesario que una política de acceso esté relacionada con una política cultural en el sentido que yo había citado aquí, de autonomía cultural, que es lo que se pretende, ¿no? Es en ese sentido que yo digo que el tema de la creatividad debe ser visto de manera un poco más tranquila. El tema de la creatividad nos interesa, no la creatividad para defender, evidentemente, copyright, que es como viene, pero para garantir abertura de la creatividad a toda la gente, política de inclusión cultural, capacidad de que la gente tenga de producir a partir de donde está la cultura popular y etcétera, ¿no? Para crear no necesariamente renta, lo que tampoco se puede descartar en las condiciones que nosotros vivimos, pero para crear fundamentalmente autonomía cultural y elo social. Muy bien. Creo que es todo. Alma Rosa, por favor. Bueno, pues